Bienvenidos. Este es Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Una vez más, te quiero invitar a traer sus Biblias y abrir la palabra de Dios conmigo para que podamos estudiar juntos. Es muy importante que usted tome el tiempo de revisar las escrituras en tu Biblia. Si usted no tiene una Biblia, por favor comunica con nosotros para que podamos enviar uno a usted. Nosotros vamos a estar examinando Proverbios 4, 20 a 22, que la palabra dice, mis palabras son vida y salud. Proverbios 4, 20 a 22. Mucha gente no entiende la importancia de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos nuestra cabeza, tiempo, recursos en otras cosas, en vez que invertir más tiempo en la palabra. Nosotros tenemos que entender que cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nosotros podemos estar bien seguros que el Señor está atento. Dice que cuando mencionamos el nombre del Señor Jesucristo, el cielo y la tierra y abajo la tierra se pone atención. Por eso es importante nosotros entendemos que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando Dios mismo. Cristo Jesús es la palabra viviente, y nosotros tenemos la palabra escrita. Y gracias a Dios, porque hay muchas partes en el mundo que no tienen esta bendición de tener una Biblia y que pueden estudiar o ver videos así abiertamente como nosotros estamos haciendo. Una vez más, personas vienen conmigo y tienen muchas diferentes peticiones, pero realmente no están basados en la palabra de Dios. Y no entienden las promesas de Dios, no entienden lo que Dios ha hecho por nosotros, sea en salvación, sea en sanación, sea en prosperidad. Mucha gente dice que si puedo orar con ellos y poner de acuerdo con ellos, pero no me quieren decir la petición. Y digo, pues, ¿cómo voy a poner de acuerdo con usted? Perdón, si no me dices cuál es la petición. Entonces hay muchas diferentes cosas que nosotros tenemos que entender, y nosotros tenemos que saber que el Señor quiere que nosotros podamos conocer la palabra. Recuerda esto, y lo he dicho esto en casi todos mis videos. La manera que piensas es la manera que hablas, y la manera que hablas es la manera que vives. Ok, Proverbios 4, 20 a 22. Hijo mío, estar atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de sus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo el cuerpo, vida y medicina. Nosotros tenemos que entender que cuando dice que guardar la palabra en nuestro corazón, no está hablando del corazón físico. El corazón físico no puede guardar la palabra. Es como ni tu mano puede guardar la palabra. Pero cuando está hablando de tu corazón, está hablando de tu hombre interior, tu espíritu. Recuerda que somos tres partes. Somos espíritu, que vivimos en un cuerpo, y tenemos una alma, nuestras emociones, personalidad, etc. Y cuando uno entrega su vida a Cristo, su espíritu nace de nuevo. Pero otra vez nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo cuidamos el templo de Dios, lo que es nuestro cuerpo, y cómo hablamos y pensamos, etc. Por eso la palabra de Dios dice aquí, hijo mío, está atento de guardar mis palabras en tu corazón, en tu espíritu. Recuerda otra vez que Dios quiere que podamos renovar nuestra mente porque esta es una computadora y teníamos años metiendo cosas inútiles en nuestra cabeza y no dedicamos suficiente tiempo a la palabra de Dios. Gente quieren una petición, quieren una de acuerdo conmigo de orar por ellos. Le digo, okay, ¿cuál es la escritura en que estás basando su petición? Dicen, pues nada en particular. Y le digo, pues eso que vas a recibir, nada particular. O gente dice, oren por mí. Pues ok, ¿qué lo voy a orar? Oh, nada en especial.
simplemente ores por mí. Bueno, tenemos que poner de acuerdo. Dos no pueden caminar juntos si no ponen de acuerdo. Por eso es importante de tomar tiempo en la palabra, basar nuestras vidas en la palabra, enseñar la palabra de Dios para que gente pueda estar establecidos y entender que Dios es un Dios que quiere contestar. Quiero leer en otra versión, Dios nos habla hoy, dice: atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente, ellas dan vida y salud a todos los que las hayan. Otra vez, nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar, tenemos que estudiar, tenemos que meditar, porque la manera que piensas es la manera que vas a hablar, y la manera que vas a hablar es la manera que vas a vivir. Puedes vivir según la palabra de Dios, pensar, hablar y vivir según la palabra de Dios, o pensar en duda y tragedias y todas las noticias malas y que lo está cayendo el mundo. Vamos a hablar eso y vamos a caminar en temor. Otra vez, nosotros tenemos la habilidad, Dios nos ha dado a nosotros el poder de escoger qué es lo que tú escoges hoy. Dice, mis palabras son vida y salud. Pasamos la mayor parte del tiempo escuchando cosas que no son retenables. Podemos memorizar canciones, poemas, pero tenemos un problema para memorizar escrituras, ¿verdad? Podemos memorizar muchas cosas, pero cuando digo a gente, entonces, ¿en cuál escritura estás basando su petición? Pues no sé, y no saben porque no han leído la palabra, ¿verdad? Es importante cuando dijo inclinar tus oídos a mis oraciones. Significa da mucha atención. Ponle atención de lo que estás escuchando. Nosotros dejamos muchas cosas entrar en nuestra cabeza y nosotros no entendemos por qué estamos llenos de temor y de problemas y diferentes situaciones que no podemos resolver. Porque no estamos establecidos en la palabra de Dios. Mi esposa y yo, cada mañana que nosotros levantamos, tomamos un tiempo de leer escrituras, confesar las escrituras, ¿verdad? Para comenzar nuestro día. Entonces comemos. Es importante de hacer eso, de confesar, hablar las escrituras diarios, 2, 3 veces al día, de tenerlos en tu corazón, de dormir con esos y no dormir con una película horrible que está en la televisión. Por eso nosotros no tenemos televisión, porque no hay nada bueno en la televisión. Lo quieren tener diferentes programas de HBO y sabrá Dios cuántas diferentes compañías que te quieren vender basura. Y nosotros no tenemos problemas de gastar $100 al mes para ver basura, pero cuando piden para ayudar a un misionero, lo que sea, una necesidad, oh, no tengo dinero para eso. Sí tenemos dinero para todo lo demás, pero no tenemos dinero para realmente apoyar el reino de Dios. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es número uno en nuestras vidas. Amados, si quieres ver victoria en tu vida, si quieres ver éxito en tu vida, si quieres ver éxito en tu matrimonio, en tus relaciones, con tus hijos, con tus parientes, tienes que ser una palabra establecida, una persona establecida en la palabra de Dios. Porque el mundo y el diablo nos va a atacar continuamente. Las tormentas de la vida vienen a toda la gente igual. Pero dijo el Señor, confiar, porque yo he vencido el mundo, tener paz. Y una persona que está establecido en la palabra, dice el Señor en Isaías, que no tiene temor de noticias malas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que pasa lo que pasa, el Señor nos tiene en la palma de sus manos. No hay nada que nos pueda arrancar, no hay nada que nos pueda separar del poder del amor de Dios. Y eso no viene simplemente una hora los domingos en la iglesia. Viene diario, meditando, leyendo la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Cuando la gente habla en duda, hay mucha gente que están hablando en duda, ¿verdad? Sobre este COVID y lo demás, lo que está pasando. Y dicen que no tienes temor. Y yo lo contesto con una respuesta. Dice en la palabra de Dios, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder
y dominio propio. Y dominio propio significa dominio propio aquí, dominio propio en lo que estás hablando, lo que estás pensando, lo que estás hablando. Mira, por favor, agarra una pluma porque quiero que puedas ver dos videos que son muy importantes. Número 1 es la batalla de la mente. Ve ese video. Número 2, pensar a propósito. Es otro video que debes que ver. Porque nosotros tenemos que renovar nuestra mente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La duda viene por el oír y oír toda la basura del mundo. Y hay mucha gente que habla sobre problemas y fracasos y tragedias. Están glorificando al diablo en vez de decir que mi Dios nunca me va a soltar la mano. Mi Dios está dentro de mí. Mi Dios está más grande. Mayor es Él que está dentro de mí que el que está en el mundo. ¿Cómo? Porque dice aquí la palabra de Dios, son vida, la palabra de Dios, son vida los que hallan y medicina a su cuerpo. ¿Cómo que se hallan? Que se estudian, que lo están leyendo, que lo están buscando las promesas, que lo están aplicando a su vida. No vas a tener temor. Dice, porque nosotros tenemos un enemigo, como le dije, y el diablo pondrá duda de la palabra de Dios y queremos y no quiere que nosotros tengamos una vida en abundancia. Por eso él pelea tanto. Mira, cada vez que vas a leer la palabra o orar o hacer algo así, el diablo se pone un montón de tonterías en tu cabeza. Pues no viene de ti, no viene de Dios, porque Dios quiere que nosotros podamos estudiar y leer la palabra de Dios, pero viene de quién? Del diablo, porque él quiere parar la obra de Dios en tu vida para que no tengas una vida en éxito. Pero mira, confiar. Tenemos dominio propio, tomar control de tu tiempo, tomar control de lo que estás leyendo, de lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Cuando gente quiere hablar de malas cosas de otra gente y le dice, ¿sabes qué? Esto no son botes de basura. Yo no quiero oír basura, yo no quiero oír esas cosas de otra gente. Dice, pensar en lo bueno, pensar en lo que tiene buen reporte. En eso debemos que pensar y hablar. No pensar y hablar sobre problemas de otra gente o criticar gente. ¿Por qué? Todos somos iguales, todos fracamos, todos caemos cortos de la gloria de Dios. ¿Y quién nos hizo Dios para juzgar a otros? Dios no. El diablo quiere que inviertas su tiempo en eso. Mira, si empiezas a estudiar las epístolas, lo vas a encontrar todas las cosas que Pablo y Pedro estaban diciendo a la iglesia, Juan lo estaban diciendo a la iglesia en las epístolas, de no mentir, de no ser rencorosos, de no tener odio, de amar, vivir en paz. Todas esas cosas no está escrito al mundo, está escrito a la iglesia, a tú y yo. ¿Por qué? Porque ellos, como el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, tienes que recordar nosotros continuamente cómo vivir por el Señor. Hay otro video que quiero que poner y quitar, eso se llama el video. Quizás es quitar y poner. Quitar el hombre viejo y poner el hombre nuevo. Somos nuevos espíritus, somos nuevas personas, ¿verdad? Nuestro espíritu nació de nuevo. Nosotros tenemos que poner en acción, tomar el tiempo, como dice la palabra, que se hallan, que se buscan, para renovar la mente. Renovar la mente con cosas de Dios, vas a renovar tu boca. Hay mucha gente que dice, ay Señor, o dicen, puedes orar por mí para que Dios me pueda controlar la boca. Y Dios no te va a controlar la boca, es tu trabajo. Eso es santificación progresiva. Es tu trabajo de controlar tu mente y tu boca y la manera que estás respondiendo a gente. Dios no te va a agarrar y a fuerzas tomar tu lengua para que puedas hablar las cosas que debes que hablar. O Dios no te va a agarrar tu mente, ¿verdad? Para que solamente puedas pensar en las cosas que debes que pensar. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Es la santificación progresiva. Tenemos que entender que somos completos en Cristo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en esta vida, ¿verdad? Para vivir una vida victoriosa y por las cosas de santidad. Cristo nos ha confiado su poder a nosotros para comunicarnos
perdón y sanar las personas en su nombre. Nosotros tenemos una tarea. Tu tarea aquí en la tierra no es simplemente pagar sus deudas, no es simplemente pagar esas cosas, ¿verdad? Que estamos gastando o tenemos un closet lleno de cosas, pero dedicamos muy pocos fondos a Dios, muy poco tiempo a Dios, de buscar personas, predicar personas, de apoyar, ¿verdad? Hay muchos misioneros, hay muchas iglesias que necesitan apoyo, que necesitan ayuda para que puedan ministrar a otra gente. Nosotros vivimos en un país, en Estados Unidos, si estás viendo esto en otra parte del mundo, nosotros vivimos en un país muy rico y nosotros vivimos muy bien. Tenemos agua, tenemos luz, tenemos comida, podemos tener un coche o lo menos transportación. Hay muchas cosas, ¿verdad?, buenas que tenemos y muy poco el tiempo estamos agradecidos y estamos utilizando nuestros talentos y recursos para el Señor. Tienes una Biblia. ¿Sabes que hay gente que están muriendo? Que el diablo a través de gobiernos lo están matando simplemente porque tiene una Biblia o una hoja de la Biblia. Vivir en un país que tenemos 3, 4, 5 Biblias y diferentes ayudas para nosotros entender, videos. Podemos ir a la iglesia, podemos congregar, hablar de Cristo. Hay gente que no tienen eso y están completamente, ¿verdad?, abajo el yugo de gobiernos inspirados por Satanás. Tenemos que esforzarnos a hacer todo lo posible para descansar en las promesas de Dios. Mira lo que dice en Hebreos 4:11. Procurar pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplos de desobediencia. ¿Qué fue? Pablo estaba hablando aquí en Hebreos del Antiguo Testamento de las personas que estaban escuchando a Dios pero no fueron obedientes a Dios. Mira, el problema mayor como maestro, como psicólogo que yo veo, que yo doy consejos a gente, entra por este oído y sale por esto. ¿Por qué? Porque no están dedicando tiempo al Señor. ¿Cuántos matrimonios he aconsejado? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas personas? Hablo con personas y digo, ¿sabes qué? Estoy más que dispuesto de tomar tiempo con usted. Podemos hacerlo por Zoom porque hay muchos que viven muy lejos o en diferente país, lo que sea. Mándeme sus datos, hablo con ellos con teléfono, me comunican. Le dije, vamos a comenzar y podemos ayudarte de tener una vida victoriosa en Cristo. ¿Tú crees que me llaman? ¿Tú crees que me buscan? ¿Tú crees que comunican conmigo para resolver esas cosas? No, hay mucha gente que dice, entra y sale. Porque no están serios. Quieren vivir como víctimas. Quieren que Dios eche la culpa a Dios porque Dios no está haciendo nada según ellos, o el diablo porque está haciendo todo. Pero nunca quieren tomar la responsabilidad. Tú, yo, tenemos que buscar el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para estudiar las escrituras, para meditar sobre las escrituras, para meterlos en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, para que cuando llegue el día malo, como dice en Efesios, el día malo es cuando el diablo ataca, va a salir como ríos de agua viva, promesas, la palabra de Dios de nuestra boca, porque no vamos a tener temor. Temor no es de Dios, temor es del diablo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Tú tienes tu parte, que lo que tienes que hacer para eso. Otra vez, tenemos que esforzarnos para ser obedientes. Cuando estamos obedientes hay éxito. Cuando no estamos obedientes hay fracaso. Y hay muchos ejemplos. Dios dice que es medicina y vida a nosotros, pero no, eso es para otra gente, ¿verdad? Voy a casas o aconsejar gente, lo que sea, y en matrimonios cuando tienen problemas y están peleando unos a otros como gatos y perros, echando la culpa sobre unos a otros. Digo, párate. Vamos a concentrar en lo que uno puede hacer para mejorar su vida, para que cuando uno de los dos están en la misma mentalidad, el mismo corazón.
Pero hay gente que están tan necios que no quieren entender que tienes que tomar tiempo en la palabra. Quiero hacer un reto. Simplemente por una semana, tomar un tiempo y apuntar cuándo lees la palabra de Dios, cuánto tiempo lees la palabra de Dios, estás estudiando la palabra de Dios, cuánto tiempo estás tomando en hablando con otra gente, porque Dios nos mandó para hablar con otra gente. Mucha gente dice, bueno, vamos a mandar al Espíritu Santo para hablar con gente. Dios no, ese no es el trabajo del Espíritu Santo, es el trabajo de nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero dice el Señor, tú iglesia, tú vayas a predicar. Si podemos enviar el Espíritu Santo, entonces no tenemos que preparar misioneros y mandarlos a otras partes del mundo. Mandamos el Espíritu Santo. Pero eso no es bíblico. Dios ha llamado nosotros de preparar nosotros mismos para ser testigos de Él, para hablar de Él con cada persona. En el colegio yo encuentro muchas personas, estudiantes, otros oficiales, lo que sea, y yo estoy hablando con ellos la palabra de Dios. Yo quiero edificarlos, gente viene conmigo, sabes que esta persona murió en mi familia, o tenemos esta crisis, o tengo mucho temor, o tengo pensamientos de suicidio, muchas cosas. Y yo tomo el tiempo para hablar con ellos, para predicar la palabra de Dios, para llegarlos a Cristo, para que puedan entender que mayor es Él que está dentro de ellos, Jesucristo, que el que está en el mundo, que es el diablo. ¿Por qué? Porque tomo tiempo en la palabra de Dios. Toma tiempo estudiando, meditando, hablando y caminando como la palabra es verdad. ¿Verdad? Gente que quiere recibir sanación. Esta escritura. Y le digo, ok, ¿qué dice la escritura? Porque son vida a los que hayan, ¿verdad? Para que los hayan, y medicina a todo el cuerpo. Sí, pero tienes que entender que yo tengo esta enfermedad. Bueno, tú lo dijiste. Cristo mismo tomó en el cuerpo, sobre la cruz, ¿verdad? En su cuerpo, todo, ¿verdad? Fue sus heridas, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Si tú lo tienes y Cristo lo está diciendo que Él lo tomó, bueno, quédate con ella. Pero no me siento sanado. Le dije, no, yo no estoy diciendo que tienes que sentir. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Tienes que sentir. Esa es la fe de Tomás. La fe de Tomás es, yo no voy a creer hasta que lo veo. Con mis 5 sentidos yo necesito ver, tocar, lo que sea. Entonces lo voy a creer. Y cuando apareció Cristo, ¿verdad? Después con los apóstoles y sabía que Tomás dijo eso. Tomás dijo que no vas a creer hasta que lo ves. Y lo estaba regañando. No lo estaba diciendo, oh, qué bueno. No, lo estaba regañando. Dijo, pero bendito, alegre los que tienen el éxito, los que creen sin ver. ¿Tienes la fe de Tomás o la fe de Cristo? ¿Estás hablando como Tomás en temor y todo tienes que ver y averiguar primero? Dice, caminamos por fe. Entonces, si vas a recibir algo del Señor, tienes que caminar por fe. Cuando Dios prometió que Abraham iba a ser padre de muchas naciones, dije, te he hecho padre de muchas naciones. Te he hecho en el presente. ¿Era padre de muchas naciones en ese momento? No, era un hombre de 100 años y su mujer también. Dijo que no podían tener hijos, pero creó contra esperanza. Significa que él creó, no lo que decía su cuerpo, pero lo que decía la palabra de Dios. Mira, hace un tiempo, hace como quizás 6, 7, 8 meses, quizás más, no me acuerdo muy bien. El diablo me estaba atacando con muchos mareos. Yo estuve confesando la palabra de Dios, meditando sobre las escrituras, esta escritura, meditando, hablando sobre escritura. Y un día estuve sentado en la cocina con mi esposa, acabamos de salir del desayuno, y le dije, babe, ¿sabes qué? Me voy a acostar un rato, porque todavía estos síntomas me están pegando, ¿verdad? Entonces me acosté. Entonces yo estuve confesando, gracias Señor que estoy sano.
Entonces, en ese momento el Espíritu Santo me dijo, oh, ¿estás sano? Le dije, sí, Señor, estoy sano. Si estás sano, ¿por qué estás acostado aquí en la cama? Levántate, sale con tu esposa y haga ejercicio, lo que necesites hacer. Me levanté. En ese momento me puso mis zapatos y lo que sea, me levanté, me fui para afuera. Las mareas todavía estaban ahí, ¿verdad? Pero Dios estuvo confesando, empecé a agarrar las pesas y meter en la bicicleta y lo que sea, y se fueran y no regresaran. Pero tuvo que levantarme, no simplemente hablar, ¿verdad? No simplemente pensar y hablar, pero actuar. Tienes que actuar sobre su fe, de ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Ok. Dice, no solo somos pecadores perdonados, sino una nueva creación. En el Antiguo Testamento eran personas solamente perdonados de sus pecados, pero no había ninguna persona que nació de nuevo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo cayó sobre las personas por obras especiales, pero ninguno moró en ellos. ¿Verdad? Cuando Dios habló con ellos, habló de afuera a sus oídos. Cuando Dios habla con nosotros, porque Él está adentro, viene de nuestro espíritu a nuestra mente, por dentro. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba adentro la gente. No había nuevas creaciones en el Antiguo Testamento. Cristo tuvo que venir, morir, ir al infierno, fue sepultado, resucitar y sentar en su ascensión a la derecha del Padre. Él dijo, yo soy el primogénito de muchos hermanos. Él abrió el camino para que nosotros podamos nacer de nuevo. Él nos quitó del dominio, Colosenses 1:13. Él nos quitó del dominio de Satanás. Quebró las cadenas de Satanás sobre nuestras vidas. Pero hay gente que está hablando sobre lo que el diablo está haciendo. Y le digo, ya cállate. Habla sobre lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los vecinos, no lo que dice quien sea, que están llenos de duda, hasta que iglesias están llenos de duda. Tuvimos una iglesia y el pastor dijo, no, que no va a haber agua, que va a estar caliente, que no va a haber comida, que vamos a sufrir. Este es un pastor hablando. Ay, Dios mío, yo quería levantar mi mano y dije, Dios, mejor cállate, siéntate. Vamos a hablar lo que Dios ha prometido. Bueno, por respeto no lo hice, no simplemente nos salimos. Pero las iglesias están llenas de dudas. Los que están encargados están llenos de dudas. ¿Por qué? Porque no están en la palabra de Dios. La iglesia es como un negocio, pero no están metidos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, el hombre que está confiando en Dios no tiene temor de noticias malas. Todo de COVID, esta enfermedad y todo eso, eso es del diablo metiendo en nosotros temor, otra vez, temor, miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Por todo esto, quitando nuestros ojos de Dios. Gente que están corriendo como gallinas sin cabeza, inyectándose con esta vacuna de COVID. No, mi esposa y yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ninguno de nosotros tenemos esas vacunas. ¿Por qué? Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando estuvimos viviendo en México, cuando me retiré del condado y fuimos a vivir en Cancún, pegó una enfermedad más como esto, ¿verdad? Un virus, ¿verdad? Gente andaba con máscaras y lo demás. Esta misma payasada. ¿Verdad? Y yo no, mi esposa no. Y dice, ¿no tienes temor? No tengo temor. Temor no es de Dios. Pestilencia no llega a mi cuerpo, a mi templo. Pestilencia no llega a mi casa. No llega a mi casa, no llega a mi cuerpo. Aquí es la batalla. El diablo quiere meter temor para que hablas temor y vives en temor. Pero si estás meditando en la palabra de Dios, meditando, estudiando, meditando, dejando que eso entre en su espíritu, vas a hablar la fe y vas a vivir en fe, vas a vivir en victoria, vas a vivir con éxito. Pero es triste de ver tantos. Yo entiendo que el mundo, porque ellos lo saben. Pero es tan triste para mí como maestro de la palabra de ver gente, cristianos, caminando en temor.
Somos nuevas criaturas y no tenemos que caminar en temor. Dios mismo vive en nosotros. Dice aquí en 2 de Pedro, tanto me gusta esa escritura. 2 de Pedro 1, 2 y 4. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarse a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de malos deseos. ¿Cómo vamos a crecer en paz, en gracia? ¿Cómo vamos a entender que tenemos todas las cosas para nosotros que pertenece a esta vida y la piedad? Es conociendo la palabra de Dios. Dice, por el conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a conocer Dios? Por su palabra, estudiando Dios. Por eso dijo, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Por eso Dios nos ha dado la palabra para entender cómo Él camina, cómo Él quiere hacer las cosas, cómo Él piensa, cómo Él habla. Habló en fe. Cuando habló con Abraham, era en fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Todavía Abraham no era padre de muchas naciones, era un hombre de 100 años viejo y no podía tener hijos, pero Dios llamó hombre de muchas naciones, padre de muchas naciones. Él puede decir, yo no sé qué, yo estoy muerto, no puedo tener hijos, pero no, dijo, creó contra esperanza, creó contra lo que dice de su cuerpo, no considerando su cuerpo, que era ya grande, y según los doctores y amigos y familiares que estaban muertos, Abraham nunca va a tener hijos. Creyó contra eso, porque sabía que Dios es fiel. ¿Quieres conocer más de Dios? Con eso es su palabra. Toma tiempo en su palabra, meditar en su palabra, hablar su palabra. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Sanación, liberación, autoridad sobre el diablo, paz, victoria en la vida, libre de preocupación y ansiedad. Mucha gente viene, estoy muy ansioso. Cristianos, muy ansioso, lleno de temor. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de dos cosas. Necesitas nacer de nuevo. Dice, no, pues yo soy cristiano. Entonces, si eres cristiano, no sabes lo que tienes en Cristo. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que tomar el tiempo, meditar en la palabra de Dios, para que sabes lo que es tuyo. Para que puedas entender que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, Dios te ha dado. Estás completo en Él. Como Él es, así somos en el mundo. Dios no tiene ansiedad, Dios no tiene temor, Dios no está enfermo, Dios no está paralítico, Dios no tiene problemas mentales o emocionales o psicológicos. Como Él es, así tenemos que ser en este mundo, porque estamos completos en Él. Entonces dice, ¿por qué yo no estoy así? Porque no estás tomando tiempo en la palabra. Otra vez ese reto. Ve cuánto tiempo estás tomando, cuánto de tu vida realmente estás usando para servir al Señor, de tus recursos, de tu tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues no tengo tiempo, pero tienes tiempo para ver la televisión 3, 4, 5 horas al día. Tienes tiempo para hacer otras cosas, pero no tienes tiempo para Dios. Y cuando no tienen tiempo para Dios, sus vidas empiezan a deshacerse por todas las acechanzas del diablo y no sabes cómo usar la armadura que Dios nos ha dado, como dice en Efesios, para pagar todos los dardos del maligno. No dijo algunos, todos los dardos del maligno, usando la palabra de Dios, el escudo de la fe, ¿verdad? La coraza de salvación, ¿verdad? Proteger tu mente, usar la palabra de Dios como una arma, no simplemente protección, ¿verdad? La fe es la protección y el escudo de la palabra, ¿verdad? El escudo es la protección, pero otra vez la palabra es la espada para pelear y para ayudar a usted a defenderse y atacar.
el reino de Satanás. Dios nos ha dado todo. Dios nos ha quitado de la libertad, del dominio de Satanás, Colosenses 1:13. ¿Por qué estás todavía viviendo bajo su dominio? ¿Por ignorancia o rebeldía? Usted escoge. Mucha gente dice, bueno, yo no sé si es la voluntad de Dios de curar. Y dice la curación de Dios, cuando Cristo miró, cuando uno mira a Jesucristo, podemos ver Dios en acción. Dice en Hechos 10:38 que Cristo era lleno del Espíritu Santo, haciendo bienes y sanando todos los que fueren oprimidos del diablo. Todos los que fueren oprimidos del diablo. Todos los que fueren oprimidos del diablo. No dije que fueran oprimidos de Dios, del diablo. Pecado, pestilencias, tragedias, enfermedades, no viene de Dios. Tenemos un buen Padre, viene del diablo. Y por eso dice, ponga atención a mi palabra. Son vida, salud, a tu vida total, a tu mente, a tu corazón, a tus familiares, en tu matrimonio, con tus hijos. Pon atención como Dios quiere hacer todas las cosas. Pon atención a eso, ¿verdad? Hay muchas más escrituras, ¿verdad?, que podemos pasar, pero en conclusión, yo quiero que la gente de la verdad cree que Dios, ¿verdad?, puede mover por ti. Pero Dios es un caballero. Dios no va a hacer algo contra tu voluntad. Tienes que escoger para ser obediente a Dios. Dios no te va a agarrar y a forzarte de estudiar o hablar o servir. Digo, ir y predicar. Gente dice, pues yo quiero que puedes orar por mí porque quiero saber cuál es la voluntad de Dios, porque pienso que debo que pasar tratados y hablar de Él. No tienes que orar por eso. Dice la palabra de Dios, ir y predicar. No tienes que orar, ir y predicar. En el trabajo, con la dentista, cuando fui al dentista, ¿verdad? Para una limpieza y trabajo, estuve testificando con la doctora, con las personas, sus ayudantes, hablando, tratados y hablando con ellos, ¿verdad? Donde sea, en la universidad. Cuando estoy hablando con estudiantes que vienen conmigo, oye, yo no tengo tiempo, no puedo. No, claro que puedo. Claro que puedo. Y debo. ¿Y que vas a ser obediente a Dios? Lo voy a hacer. Con mucho amor, con mucho respeto, pero sí lo voy a hacer. ¿Verdad? Entiende que Dios no puede hacer nada si tú no lo quieres hacer. Dios no te va a forzar. Entonces, otra vez, ¿cuántos quieren una vida de éxito? ¿Cuántos quieren una vida de prosperidad? ¿Cuántos quieren una vida de salud mental, emocional, psicológico? Tienes que aplicar la palabra. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a esta vida y la piedad en el conocimiento de Él. Segundo de Pedro, capítulo 1, 2 y 4. 2 a 4. Tienes todo, estás completo en Él. ¿Qué te esperas? ¿Qué esperas, cristiano? Si no eres cristiano, quiero orar por usted para que puedas aceptar a Cristo Jesús. Si eres cristiano, qué vergüenza que estás viviendo en fracaso. Qué vergüenza que estás viviendo en temor. Qué vergüenza que tienes temor de todo, miedo de todo, cuando Dios dice que no nos han dado espíritu de temor. Despierta. Levántate. ¿Entiendes? Que todo lo podemos en Cristo Jesús porque nos ha fortalecido. Él vive en nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, ponemos cada persona que está escuchando este video en tus manos. Las personas que no conocen Cristo Jesús, hablo directamente a ti. Arrepiéntate. Diga, Padre Santo, perdóname. Padre Santo, Señor, límpiame de todos mis pecados. Señor, entra en mi corazón. Jesús, confieso que tú eres mi Señor y Salvador. Satanás, te rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, te doy gracias que estás escuchando esta petición en el nombre de mi amado Salvador Jesucristo. Señor, para los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que esta enseñanza los pueden despertar
ayudar a ellos a entender que están completos, no falta nada. No falta nada, Señor. Tenemos todo en ti, en tu palabra. Simplemente tenemos que ser más que oidores, pero hacedores de tu palabra. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted que aceptó a Cristo, dile a alguien ahí en el cuarto contigo, donde estás, o en el trabajo, lo que sea. Sabes que yo soy nueva creación. Yo soy un cristiano. Yo soy una persona que ha entregado mi vida a Cristo Jesús. Empieza a buscar folletos para hablar, entregar. Hermano, hermana en Cristo Jesús, levántate. ¿Estás bien dormido? Levántate. Comienza a servir al Señor. Comienza a unirte en tu familia. Comienza a vivir como Dios quiere. Santificación progresiva. Quitar y poner. Lee eso. Ve ese video. Eso te va a ayudar. Una vez más, este es el Dr. Timothy Emmerich. Muchísimas gracias por estar conmigo en este tiempo. Por favor, invita personas a ver este video. Mándalo, este video. Compártelo con amigos, enemigos, familia, quien sea, para que puedan conocer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Bye bye.